Esto ya, ya, ahí ya. Buenos días. Ya, ahora sí. Sí, ya se escucha bien. Nada, les estaba diciendo que sean bienvenidos a este espacio, precisamente dirigido desde Ecosac Ingeniería, como un esfuerzo para que ustedes conozcan de mejor manera un método simplificado para la selección de bombas solares, en el cual conocemos una solución em, que más allá de ir a lo ecológico, va a facilitar la vida de muchas personas en diferentes terrenos. Entonces, en este caso, también apoyados en Acosol y en la marca Handuro, que es la marca que nosotros representamos. En este caso, precisamente vamos a estar enfocados en tips, en ahorro, energía. Y pues primero vamos a hablar un poco acerca de Ecosac Ingeniería. Somos una empresa que lleva más de 10 años en el mercado, en este mercado fotovoltaico. Somos más que un proveedor, un aliado estratégico. Nuestro objetivo normalmente es respaldar y trabajar contigo en cada parte del proyecto. Brindamos soluciones innovadoras de energía, de ingeniería, en todo lo que es el área de renovables, incluyendo todo lo que tiene que ver con sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, BESS y bombeo solar. Dentro de nuestras ventajas como empresa, encontramos que tenemos un soporte técnico especializado en cualquier necesidad que se pueda presentar en el camino para cualquiera de nuestros clientes. Asimismo, manejamos una serie de precios competitivos que en realidad usted como usuario debería estar muy cerca de ellos para poder conocer un poco más de esta parte de ingeniería y lo que nosotros ofrecemos en realidad. Además de eso, siempre contamos con una entrega siempre a tiempo, en la cual manejamos aliados estratégicos que permiten que nuestras entregas se realicen en tiempos de entrega récord o los que son promedio para las diferentes ciudades del país. Asimismo, contamos con toda la información técnica que usted pueda necesitar en el momento de que usted esté desarrollando su proyecto fotovoltaico, cosa que es realmente importante en el momento de adquirir un producto y pues en este ejemplo, pues bombeo solar. Asimismo, Ecostack Ingeniería no trabaja directamente, o bueno, únicamente con bombeo solar. Nosotros trabajamos con diferentes marcas para diferentes soluciones, para diferentes necesidades que se puedan presentar, como lo puede ser Most, Growwatt, en algunos casos de estructuras ArcSign, protecciones con la marca líder y pues la marca que hoy día, que en este momento es la bandera de este webinar, que es Handuro. Para este webinar es importante pues aclarar el tema del- de los micrófonos apagados, teniendo en cuenta que la persona que va a estar presentando esto pues necesita fluidez, ya que es un tema relativamente complejo y pues es importante tenerlo por aparte. Asimismo, las preguntas se realizarán por medio del chat y al finalizar ya pues serán resueltas por el ingeniero que está encargado en este momento. En este caso, les presento a Julián Pérez, nuestro ingeniero especialista en bombeo solar, quien va a llevar esta capacitación a cargo. Y nada, Julián, tienes la palabra. Habla de tu micrófono. Hola, muy buenos días. En primer medida, les agradezco mucho su asistencia. Este webinar tiene como objetivo plantearnos una solución más práctica para la selección del bombeo, de bombeo solar y el objetivo es que podamos tener esa claridad. ¿Cuál va a ser el orden como tal? Primero, pues tener claro que el bombeo solar no solo estamos hablando de unas bombas centrífugas convencionales, sino que también podemos llevarlo a bombas de tipo lapicero para pozos profundos. Podemos tener bombas de agua residual para el manejo de lodos, asimismo bombas de alto flujo que las consideramos también para piscina, que nos van a permitir ese tratamiento y esa movilización del agua
en grandes volúmenes y asociado a piscinas. Hay otras aplicaciones puntuales que serán los aireadores para piscicultura que nos permiten tener un splash, un contacto entre el aire y el agua como tal para hacer la oxigenación del agua y recordar que siempre podemos tener la opción de volver cualquier bomba convencional, monofásica o trifásica en solar a través de variadores solares. Entonces, recordemos también para todos los instaladores que están acá que nosotros los podemos acompañar en el suministro, la asesoría de toda la instalación de estas bombas. Tenemos un stock permanente para despachos oportunos y recientemente pues también tendremos esta herramienta de inteligencia artificial que nos va a permitir hacer un acompañamiento a través de los errores más comunes que puedan presentarse en los controladores, tanto en las bombas solares como los inversores que tenemos. Listo. Para dar lugar ya al espacio como tal de hoy que nos atañe el bombeo solar, tendremos allí unos datos de campo para el diseño, el dimensionamiento hidráulico, un método simplificado, que es el centro de este webinar, y los tips de instalación. Más adelante, aquí espero que por favor vayan tomando nota, vayan teniendo sus consultas, porque voy a abrir un espacio a la mitad de la presentación para que todos podamos tener claro antes de que entremos al método simplificado cualquier duda que se pueda surgir en este momento. ¿Listo? En primera medida, tomamos los datos de campo para el diseño. ¿Qué se requiere? Que de pronto ya muchos lo conocerán, definir una fuente como tal del agua. Muchas veces será un pozo profundo, que es donde más distancia tendremos en el recorrido. En una segunda medida, tener clara la diferencia de alturas entre donde tomamos el agua y vamos a llevarlo al descargue. En tercera instancia, la distancia horizontal, que esa distancia horizontal muchas veces es la que nos genera más cálculo y más precisiones que tenemos que tener en términos de la tubería, en términos de la distancia, en términos del material, muchas veces de la tubería, si hay algunos accesorios instalados. Entonces puede haber más dificultades allí, pero es bueno tener claro solamente la distancia horizontal de ese trazado de tubería. Y finalmente el volumen de agua diario requerido expresado en litros o en metros cúbicos en el día. Con esos cuatro datos ya puedo tener una selección adecuada para un sistema de bombeo solar. Si tenemos nosotros la posibilidad de brindar más datos para la asesoría, estaríamos como hablando del pozo, de la profundidad del pozo, medidas del espejo de agua, el diámetro que tenga el pozo para garantizar que podemos hacer una instalación, en este caso, de una bomba de tipo lapicero. No es recomendable instalar una bomba de 4 pulgadas en un pozo de 4 pulgadas. Por eso también es importante saber ese diámetro. El diámetro de la tubería de la manguera instalada. Este es vital. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer recorrer un flujo de 10.000 litros en el día en una tubería de media pulgada que en una de 2 pulgadas. La ubicación geográfica nos va a dar una estimación de cuál es la radiación de la ubicación. Es diferente de la radiación aquí en Bogotá, que puede ser sobre unas 3.7, 4 horas sol pico, a en La Guajira, que puede llegar a casi las 6 horas de radiación sol pico promedio en el día. Y la función requerida del bombeo, si es para riego, si es para oxigenación, si es para llenado de tanques, porque eso nos va a implicar muchas veces más cabeza para la bomba. Entonces, nosotros tenemos un proyecto, una solución que tenemos que brindar. Hay una fuente de agua, la queremos hacer a través de paneles solares y elevar el agua un recorrido, una diferencia de alturas y un recorrido que se va a hacer, en este caso, por ejemplo, aquí como se ve, que se instaló en cerca de la laguna de Tota con una tubería, aquí se alcanza a ver. En términos del dimensionamiento hidráulico, que será el segundo punto que estamos viendo. Este dimensionamiento se hace a través de una ecuación básica de un balance de energía sobre el fluido que aunque parezca muy compleja acá, la vamos a reducir mucho para los sistemas de bombeo. ¿Qué relaciona? La energía que tiene el fluido a través de la presión, la energía que tiene el fluido inicial de la velocidad que tenga, la altura que tiene, que es este Z, la cabeza de la bomba que nosotros tenemos que determinar, eso es lo que nosotros, a donde queremos llegar, eh,
Y eso es un balance de energía, que normalmente tendrá que ver con la presión al final en la descarga donde nosotros tenemos, la velocidad al final en el tanque de descarga, la altura que tenga ese tanque de descarga, si hay de pronto un sistema de turbinas que en este caso lo podemos obviar, y este H sub L que es de pérdidas asociadas al sistema de tuberías, que es a donde quiero llegar hoy con el webinar. Será este punto de tener un método simplificado para estimar este H sub L. ¿Listo? El diámetro de la tubería corresponde normalmente al de la bomba, que es normalmente las bombas Handuro, estamos hablando de 1.25 pulgadas. ¿De qué depende también? Si vemos allí la ecuación, depende de la densidad del fluido, propiedades del fluido, que en este caso son agua, la rugosidad que tendrá la tubería. Muchas veces usamos PVC y aquí la rugosidad es muy pequeña y eso nos va a evitar muchas pérdidas en la tubería. El flujo requerido lo vamos a estimar siempre en 4 horas, que es la radiación promedio en Colombia. No vamos a tener acción de turbinas. La succión y la descarga es a la misma presión. La succión la hacemos a presión atmosférica y la descarga la hacemos también en un tanque de descarga a presión atmosférica. Entonces, son como los supuestos que tenemos para poder acotar esta ecuación. De esta manera llegamos a una ecuación simplificada. Esta ecuación, ¿qué tiene? Que la cabeza de la bomba, la cabeza necesaria de ese sistema tendrá que ser simplemente la diferencia de alturas, por eso es tan importante esa diferencia de alturas, y las pérdidas debidas a la tubería, a los accesorios que hay allí. De la potencia de la bomba depende de la diferencia de alturas, el flujo requerido y las pérdidas debidas a la tubería que estamos considerando como un símbolo aquí, H sub L, que es tomado de la literatura. Ese H sub L, ¿qué es? Esas pérdidas asociadas a la tubería, a los accesorios de la tubería como codos, tes, válvulas y uniones. Muchas veces los sistemas de tubería, como vemos en esta imagen, tienen muchos codos, unas tes, tienen válvulas, medidores. Entonces, si es un recorrido largo y lo estamos aplicando para un uso agrícola, allí también habrán las uniones de la manguera. Tendremos de pronto alguna válvula, instalado un aspersor, en casos muy puntuales. Entonces, eso todo va a ir sumando. Ese H sub L muchas veces por la teoría se calcula como pérdidas mayores debidas a qué? Debidas al tramo de tubería y pérdidas menores a los accesorios que tenemos instalados sobre ella. Esas pérdidas mayores van muy asociadas, según la tubería, a la fricción que genera la misma y allí es donde se vuelve mucho más complejo el cálculo. Entonces los tramos de tuberías extensos, que son más de 100 metros, se vuelve más complejo y más significativo estas pérdidas mayores. Aportan a que la cabeza de la bomba tenga que ser mayor a la diferencia de alturas, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y requiere un cálculo de un factor que se conoce como factor de Fanning, que es más complejo de calcular. Las pérdidas menores, como les mencionaba, van asociadas a accesorios, reducciones, uniones, válvulas a las uniones que hayan sobre esos tramos de tubería. Entonces, cuando uno tiene todas esas ecuaciones, se le vuelve a uno complejo y es más difícil uno decir cómo calculo o cómo yo selecciono rápidamente frente a mi cliente una bomba o una cabeza que requiera tener esa bomba. Por eso hemos dimensionado, hemos pensado en cómo hacerlo mucho más fácil para ustedes a través de una selección rápida en la que tengamos una tabla o una gráfica que nos ayude a calcular este H sub L o a estimarlo. ¿Cómo lo hacemos? Antes de pasar a cómo lo hacemos, quisiera saber si hay preguntas, si en el chat todavía hay preguntas, si queremos salir de alguna duda en este momento antes de hacer ese método rápido. No sé, Jorge, si me ayuda, si hay alguna pregunta en este momento. Buenos días. Yo podría Creo que hay una solicitarles que me... pregunta en el chat. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, Julián, te pregunta, ¿cambia algo el cálculo si utilizo tubería de PVC o manguera convencional? Listo. Entonces,
frente a esa primera pregunta, si cambia el cálculo, si te utiliza una tubería de PVC o manguera convencional, eso tiene que ver muchas veces con la rugosidad que tiene el material interno. Las mangueras suelen tener un poco más de rugosidad frente al PVC. Sin embargo, a este nivel de cálculo, la rugosidad ya es tan baja en el PVC y en las mangueras que muchas veces la literatura o las fichas técnicas no lo reportan. Y allí he tomado yo un valor promedio que es casi el mismo tanto para PVC como para manguera. Así que el cálculo no va a variar mucho. ¿En qué varía? Que en PVC tenemos que tener uniones cada 6 metros, porque esos son los tramos como normalmente se vende la tubería de PVC. Entonces, en tuberías de PVC se espera que haya más pérdidas por esas uniones. En cambio, las mangueras se venden por 100 metros, que es lo más usual. Y como hay menos uniones, se espera que hayan menos pérdidas. Esa será otra diferencia. Vi allí otra pregunta. ¿El método se puede aplicar para sistemas de riego? Listo. ¿Qué pasa? Estamos aquí viendo una suma de pérdidas que tienen que ver más que todo con la tubería, con el trazado, como los codos, que como les mencionaba, en PVC cada 6 metros hay una unión o puede que haya un codo. Eso ya viene estimado en los cálculos de un Excel que nos provee las gráficas que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de riego? Que los sistemas de riego vienen asociados con aspersores, con mangueras para goteo, y resulta que allí es más fácil solicitarle al fabricante del aspersor cuánta cabeza adicional necesita. Muchas veces eso viene reportado en PSI o en metros de cabeza adicionales que requiere el aspersor. Y entonces es más fácil sumar esa cabeza que incluirla en este método. Este método simplemente es como cuánto le voy a sumar yo a la cabeza total debido a la tubería, sin tener en cuenta aspersores o sin tener en cuenta también estos métodos de riego que puedan generar mayor presión, que usualmente son aspersores de tipo pistola, que nos implica una cabeza muy alta. No sé si hay otra pregunta, Jorge. Nos preguntan, eh, Hola, hola. nos, nos pregunta Jonathan Fitzgerald que si la inclinación topográfica del terreno influye en el dimensionamiento de la bomba, ya que pues el campo es complejo por el terreno quebrado. Listo, sí, señor Jonathan. Entonces, ¿qué pasa con la topografía del terreno? Como nosotros vamos a sumar, miremos un poco aquí la ecuación anterior. Nosotros ya tenemos básico la diferencia de alturas. Y a esa diferencia de alturas, que está aquí como la de Z2 es a donde a donde llego y Z1 es de donde tomo el agua, es una diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas tiene implícito esa topografía del terreno, que tanto sube, baja. Si el agua tiene que subir y volver a bajar, esa subida le ayuda al agua a hacer el recorrido de bajar. Sí, entonces lo que nosotros realmente nos importa es la diferencia de alturas. Y el recorrido total de tubería, que es ese trazado que a veces pueden ser 200, 300, 500 metros, ese trazado de tubería va a aportar en ese H sub L. ¿Listo? Entonces, evidentemente la topografía influye, pero está metida como tal en las ecuaciones a través de la diferencia de alturas y ese trazado de tuberías que está en H sub L, que es lo que quiero que tengamos un método más fácil de estimar. ¿Alguna otra pregunta? No, por el Bueno, momento no. listo, perfecto. Digamos, al final pues, tendremos otro espacio para preguntas. Voy a pasar entonces a cómo es el método. En un ejemplo usual, nosotros tendremos un pozo profundo, una diferencia de alturas, por ejemplo, de 50 metros. La distancia de tuberías de 200 metros. Lo más usual es que nosotros tengamos a veces un tanque de 1000 litros, de 2000 litros, pero vamos a hacerlo en este caso, con querer llenar un tanque de 10.000 litros al día. Y el diámetro de tuberías va a ser de 1 y 1/4, que es lo más usual tanto para las bombas
como para evitar pérdidas por la tubería. Entonces vamos a usar ese diámetro, que vamos a ver que más adelante lo podemos cambiar. Y recordemos que vamos a hacer un método simplificado, una diferencia de alturas más este cálculo de las pérdidas por la tubería. Con esos datos podemos pasar allá a hacer el dimensionamiento. Uno a través de las ecuaciones del Excel se da cuenta que la cabeza total que requiere el sistema es de 60 metros. Y si vemos, miremos que los fueran 50 metros de diferencia de alturas, así que los 200 metros nos implicaron 10 metros más de cabeza para este caso. Fijémonos allí que el flujo lo hemos estimado 2.5 metros cúbicos hora. Y con esos dos datos podemos ya hacer una selección a través de las fichas técnicas de las bombas. ¿Por qué 2.5 metros cúbicos por hora? Porque como estamos estimando que en Colombia tenemos 4 horas de radiación sol pico, podemos estimar que esos 10.000 litros se deben desarrollar en 4 horas, lo que nos da 2.5 metros cúbicos o 2.500 litros hora. Ahora sí, el método simplificado. ¿Cómo llegamos allá? Nosotros tendremos, en este caso, una diferencia de alturas, ya le dijimos que eran 50 metros, y ese H sub L, ¿cómo lo estimamos? Tenemos que, según ese Excel que les he mencionado, ese Excel nos ha permitido hacer cálculos y día tras día, a través de la experiencia que genera Ecosac y a través de sus asesores comerciales, vemos que es muy recurrente que sean 10.000 litros en el día y que varíe la distancia de tubería, que está aquí en la parte inferior en esta gráfica, y el diámetro de tubería. Entonces, a veces nos dicen, no, ingeniero, yo tengo 300 metros de tubería y no sé cuánto se me va a sumar a la cabeza si tengo una tubería de 0,75 pulgadas, lo que estamos hablando de 3 cuartos. Entonces, estas gráficas es lo que nos va a relacionar. 300 metros. Nos vamos a la gráfica, a la curva de 0,75 pulgadas de diámetro. Y vemos que en ese diámetro, para hacer fluir 10.000 litros al día, tenemos que sumar 160 metros a la cabeza. Entonces, 50 metros del ejemplo, más 160, estamos hablando de 210 metros. Vemos allí que será una bomba que tendrá que tener buena potencia para elevar 210 metros de cabeza. Ahora, miremos en la gráfica que será mucho mejor recomendar al cliente. ¿Por qué no podemos cambiarlo por una tubería de 1 pulgada? En 1 pulgada se reduce esos mismos 300 metros, pero con diámetro de 1 pulgada se va a reducir a solo sumar unos 50 metros de cabeza. Entonces ya la bomba tendrá que tener 100 metros de cabeza en su punto medio para poder operar. Ese es el objetivo. Entonces, estas gráficas se han hecho a través de experiencia, de un cálculo repetitivo todos los días y ver que nos es más fácil generar una gráfica que nos permita hacer esa estimación. Esta gráfica, ¿a qué está sujeta? Pasamos acá entonces a esta siguiente diapositiva. Las condiciones de la gráfica es que el flujo diario sean 10.000 litros, que las horas sol pico sean 4 horas sol pico promedio en Colombia. Y las tuberías asociadas de esta gráfica de 0,75 que conocemos como 3 cuartos de pulgada o de 1 pulgada. Ahora, Julián, usted me dijo que lo más usual en las bombas era que fueran de 1 y 1 cuarto. Por eso nosotros hemos generado aquí la misma gráfica con tubería de 1 y 1 cuarto o 1.25 pulgadas, los mismos 10.000 litros. Y a veces en algunas referencias de bombas tenemos 2 pulgadas de diámetro. Entonces, fíjense, quería que nos fijáramos todos que con un diámetro de tubería de 0,75, la curva de que no tenemos que sumar, estamos hablando de valores desde los 50, 100, 200, 300 metros adicionales. Es decir, una tubería de 3 cuartos o 0,75 muchas veces genera mucha resistencia al flujo y nos implica una bomba de mayor potencia. Así que estas tuberías estarán más asociadas a distancias cortas, donde realmente no tengamos que llevar mucha agua y por costo podamos manejar una tubería menos costosa de 3 cuartos. Pero si las distancias son muy largas, preferiblemente usemos
tuberías de 1 pulgada, 1 1/4 o 2 pulgadas, si la bomba tiene esa salida, para que la cabeza que estamos sumando por el recorrido sea menor. Ahora, miremos, por ejemplo, a 400 metros, 500 metros de distancia de tubería. Vemos que con tubería de 2 pulgadas apenas estamos sumando unos 2 o 4 metros de cabeza adicional. Es decir, los mismos 50 metros de diferencia de alturas en tubería de 2 pulgadas, simplemente tendremos que buscar una bomba de unos 55 metros de cabeza en su punto medio. Si realmente por costos me prefiero usar tubería de 1 1/4 a 500 metros, tendré que sumarle unos 28 o 26 metros adicionales a esos 50 metros. Entonces, 50 metros de diferencia de altura más 26 metros nos da unos 76 metros de cabeza, que hay muchas bombas que lo pueden realmente hacer fácilmente. Siguiente gráfica. Nosotros hemos generado 4 gráficas. Aquí, ¿qué ha cambiado? Cambiamos el flujo diario de en vez de 10.000 a 20.000 litros. Y vemos allí cómo también sube mucho la cabeza adicional. No tenemos bombas ahorita comerciales que superen los 450 metros. Así que allí será prohibitivo hacer uso de tuberías de 0,75 pulgadas. Cuando las distancias son más allá de los 200 metros o 100 metros, ya es prohibitivo, es mejor no usarlas, esa tubería. Si son tuberías de 1 pulgada, se puede evaluar una bomba de unos 200, 300 metros de cabeza porque no se va a sumar mucho. Ahora, 20.000 litros al día en tubería de 1 1/4, estamos sumando, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Ingeniero, tengo 150 metros de distancia de tuberías, la misma diferencia de alturas, 50 metros. ¿Cuánto tengo que sumar más? Sobre 150 metros en diámetro de 1 1/4, estamos sumando 30 metros de cabeza para tener 20.000 litros al día. Entonces, ¿cuál es el panorama completo? Si yo tengo una diferencia de alturas de 50 metros, una distancia de tuberías de 150 metros y requiero 20.000 litros en el día, la bomba que yo tengo que buscar es una que, si tiene salida de 1 1/4, tenga 50 más 30 metros, 80 metros de cabeza en su punto medio. Entonces, esto nos evita cálculos, todas las ecuaciones y todo. Simplemente buscamos en la gráfica, sumamos ese valor a la diferencia de alturas y nos vamos a seleccionar. Entonces, pasemos a la selección. En el cálculo que nosotros estamos haciendo, nos daba que teníamos 60 metros de cabeza y esos 60 metros tenemos que buscarlos en un punto medio. Las zonas óptimas sobre las curvas serán simplemente los puntos medios donde la operación nos evita daños de la bomba. Entonces buscamos que la curva de la bomba siempre esté operando en su punto medio, es decir, los 60 metros que estén sobre esta zona media. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el primer punto, tenemos 60 metros de cabeza. Si elegimos una bomba que esté muy cerca de eso en su punto máximo, de cabeza máximo, pues nos va a generar problemas. Entonces, es mejor que en estas zonas muy cercanas a los puntos extremos no operemos porque se nos genera cavitación, eso daña la bomba, sobrecalentamiento de la bomba, genera vibración o a veces la bomba se apaga y dice no, no puedo operar. Como les mencionaba, es mejor mirar un punto medio, que será la zona más adecuada. Si nos da que está muy cerca del punto superior de la curva, es mejor seleccionar una bomba de mayor cabeza. Y si nos da muy por debajo acá, seleccionamos una bomba de menor cabeza. Entonces, sobre las curvas de la ficha técnica de las bombas, tenemos este ejemplo. 60 metros. Si nos vamos sobre la curva 0,3, estamos hablando de aquí que 60 metros, estamos en un punto medio que podremos operar entre 1.500 y 2.000 metros, 1.500 y 2.000 litros hora. Y si nos vamos a la otra curva, que serán las curvas 0,4 y 0,5, ya vemos que nos estamos alejando un poco más de este valor.
nos estamos alejando del punto medio, pero estamos más cerca del flujo que requerimos, que son 2.5 metros cúbicos hora. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que la curva 0,3 opera en el punto medio, pero no cumple el flujo. Entonces, mejor nos vamos por la curva 0,4, que opera aún en una zona óptima y cumple ahora sí con el flujo, incluso poco más allá. Así, esas curvas, la 0,4, corresponde a una bomba de 1500 watts, corresponde a una bomba que tiene máximo 180 metros de cabeza. eh, Tiene salida, como les mencionaba, de 1,25, 1.25 pulgadas, y será la bomba más adecuada para ese sistema que estamos tomando como ejemplo. Finalmente, y dando respuesta a una pregunta que vi por allí, que si el archivo de Excel lo vamos a compartir. Realmente ese archivo de Excel hace parte de una propiedad intelectual de COSACE, que ha sido a través de un cálculo y una estimación, pues que implica unas horas de ingeniero. Así que ese Excel está como es privado, pero lo que sí queremos compartir con todos ustedes son esas gráficas. Entonces, a quienes asistieron, a quienes están inscritos en este webinar, vamos a enviarles esas gráficas para que las tengan ustedes a la mano y puedan hacer Claro, uso de este método simplificado. claro, correcto. ¿Listo? Finalmente, los tips de instalación. La operación de una bomba depende de la radiación solar y el clima, es decir, de la zona como tal. Por eso ¿Ya qué? muchas veces se solicita que la bomba de 1500 watts tenga unos 3000 watts instalados por recomendación del fabricante Handuro. Así garantizamos que, a pesar del clima, a pesar de que pueda bajar la radiación, tengamos suficiente potencia para operar Sí, esa claro. bomba. El flujo por eso aumenta con la radiación. Siempre debemos revisar la curva de operación. Hay mejor eficiencia operando en el punto medio. La potencia de paneles es recomendable que sea de 2 veces la potencia de la bomba. Como les mencionaba, la de 1500 watts será bueno que tenga 3000 watts en paneles. Eso implica unos 5 a 6 paneles de unos 600 watts. La instalación de las bombas tipo lapicero deben ser siempre totalmente sumergidas y verticales. Usar solo en aguas sin partículas ni químicos corrosivos cuando hablamos de bombas tipo lapicero o bombas superficiales. Las bombas que son para lodos, como las residuales, pueden operar con material particulado. Los paneles no deben exceder el VOC, que es el voltaje en circuito abierto, que se presenta en la ficha técnica, ni la corriente de circuito abierto que presenta el controlador. Siempre les recomiendo leer y seguir el manual de instalación y las recomendaciones del fabricante, que van en todas las bombas Handuro. Y a todos les agradezco mucho. Estos son mis datos. Quieren hacer alguna cotización formal, pueden allí tomar estos datos, pueden escribir al WhatsApp. Yo con gusto espero atenderles y darles la selección adecuada. Si tienen algunas dudas ya puntuales de este método, también me pueden escribir allí. Les agradezco a todos también su asistencia. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Allí estará también publicado este video en YouTube, Instagram. Nos pueden seguir. Y finalmente, pues doy un espacio para preguntas. Jorge. Bueno, Julián, nos pregunta el ingeniero Jesús Walteros que si el agua no se saca de un pozo profundo, sino desde un lago, ¿qué bomba se recomienda y en qué cambia el cálculo? Listo, sí, señor Jesús. Yo creo que eso lo podemos responder a través incluso de la página web. Espero que se pueda ver allí el, la pantalla, señor Jesús. Entonces, evidentemente, para ese caso, si eso no es un pozo profundo, lo más adecuado será una bomba de tipo superficial, ya que no, esta bomba va a tener la potencia para hacer la succión de unos 2 a 4 metros de diferencia de altura desde donde yo instalo la bomba, hasta- desde donde yo succiono hasta donde instalo la bomba, por ahí unos 2 o 4 metros de diferencia de altura. O sea, ahí puede hacer la succión. Esa será la más adecuada. Y el método aplica igual. Entonces, nosotros podemos entrar aquí a la página, miremos esta bomba de 550 watts, vamos a descargables, ficha técnica. Y allí están esas gráficas que yo les mostraba en la presentación. Entonces, esta bomba de 550 watts es la curva 2. Aquí podemos ver cómo esa curva 2 eh,
está aquí representada. Y ejemplo, señor Jesús, si el cliente le dice, no, es para llevar el agua a un tanque que apenas está a 10 metros de altura. Ah, bueno, entonces está a 10 metros de altura, pero el cliente le dice, no, es que está, esa bomba, ese tanque está a 200 metros de distancia y yo lo voy a enviar con tubería de 1 pulgada. Entonces nos vamos a la curva, vámonos a la curvita que les presentaba sobre los 10 mililitros, por ejemplo. Si es de 1 pulgada, a 200 metros estamos sumando 30 metros de cabeza. Entonces, 10 metros de diferencia de altura más 30 nos dan 40. Entonces, estamos hablando sobre un punto acá y estamos hablando de unos 800 litros en el día. Hora, perdón. Como estamos hablando de unos 4 horas sol pico, estamos hablando cerca de 3.200 litros que podemos garantizarle a nuestro cliente. Si el tanque es de unos 2.000 litros, fácilmente podemos decirle, sí, le puede servir. La tubería tendrá que ser por ahí de los 200 metros en 1 pulgada y operará esta bomba. ¿Qué es recomendable? Podríamos recomendarle que más bien lleve una bomba más grande de la curva 03 o 04, eh, que será la bomba de 750 watts superficial de un caballo, para que quede operando más bien en un punto medio y tenga algo más de flujo. Espero responder esa pregunta, señor Jesús. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, nos dice el mismo ingeniero Jesús Walteros que si en agregadores solares para piscicultura varían los cálculos, que cómo se hacen estos cálculos. Como los aireadores solares muchas veces funcionan sin tubería, allí lo que nos importa es cuánto volumen de agua quiero mover. Entonces, allí estas gráficas no aplicarían, simplemente con el volumen de agua que yo quiero mover, selecciono el aireador. Los aireadores pequeños de 750, 770 watts están más asociados a entre 80 y 100 metros cúbicos del estanque para airear. El de un caballo está entre los 100 y los 150 metros cúbicos que tenga de volumen ese estanque. Y el de 2 caballos o 1.500 watts está más asociado a los pozos que tienen entre 150 y 230 metros cúbicos de agua por oxigenar. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Bueno, que si puedes mostrar de nuevo el tema del número de teléfono ahí en la pantalla. Listo, perfecto. Y mientras tanto, nos pregunta Eder Mejía Galvis que hasta qué distancia se pueden instalar los paneles del pozo. Perfecto, listo. Digamos, por experiencia, en términos académicos, los paneles, hasta donde queda el controlador de la bomba, esto está en un flujo de corriente directa. En corriente directa hay mayores pérdidas. Sin embargo, por experiencia, nosotros hemos instalado a 70 metros, una bomba de piscina la instalamos a 70 metros de distancia, desde el techo hasta donde estaba la bomba, y el control de la bomba sin ningún inconveniente. ¿Cómo solventamos de pronto las pérdidas? Instalando otro panel para que haya mayor voltaje, o siguiendo las recomendaciones del fabricante, que siempre van a ser el doble de potencia. Como será el doble de potencia, siempre en estas bombas estamos conectando en la gran mayoría los paneles en serie. Eso nos garantiza una tensión suficiente para vencer esa resistencia en DC. Entonces, yo creo que fácilmente podemos estar hablando de entre 70 y 100 metros que podemos instalar los paneles sin pérdidas mayores de voltaje, en este caso, de tensión. Nos pregunta Ludwig Sierra. Buen día. Para instalar bombas superficiales en un sitio alto, a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar, ¿se deben aumentar la cantidad de paneles? Bueno, perfecto. ¿Me recuerda el nombre? Ludwig. Ludwig. Muchas veces tenemos asociado que la energía solar está solamente para zonas calientes, asociadas a bajas alturas sobre el nivel del mar, porque pensamos que la radiación allí es mayor. Y allí nos juega de pronto una mala pasada el tema de la temperatura. No porque sea más caliente implica que hay más radiación. No, no, a veces es incluso al contrario.
En zonas altas hay mayor radiación, hay menor capa atmosférica, lo que nos garantiza una mayor radiación. Y también como hay menor temperatura, la temperatura menor nos ayuda a que haya mayor eficiencia de transferencia de energía, en este caso en DC. Entonces, ¿no? Perfectamente podremos usar energía solar tanto en zonas bajas como en zonas altas, y a 1800 metros sobre el nivel del mar será perfecto hacer la instalación de bombas superficiales. Bueno, nos preguntan, ¿la cabeza de la bomba va a variar a medida que baje el nivel del pozo? ¿Eso se tiene en cuenta? Perfecto, sí, claro. Muchas veces el pozo profundo varía su profundidad del espejo de agua por temporadas secas. Entonces, eso implica que la bomba va a tener que elevar mayor distancia al agua, y eso está asociado en la diferencia de alturas. Entonces, es bueno que tengamos una holgura. Por eso trabajamos en un punto medio de las curvas, para que si se seca un poco el pozo y baja ese nivel del agua, igual la bomba se haya calculado con ese sobredimensionamiento para que pueda elevar el agua. Entonces, a veces le dicen a uno, no, ingeniero, son 50 metros, como veíamos el ejemplo, 50 metros de diferencia de altura. Entonces, yo le recomiendo que usemos casi que un 20% adicional a esa diferencia de altura. Si son 50, vayámonos de una vez pensando que fácilmente pueden ser unos 60 metros por la variación de esa profundidad del espejo. Entonces, sí afecta. Perfecto. O sea, aquí me indican que no tenemos más preguntas. Bueno, Parece que hay alguna más. en este caso nos pregunta Jonathan Fitzgerald por un caso de un cliente puntual en donde tiene la necesidad de cambiar su blower AC de 1.5 caballos de fuerza a energía solar. ¿Cómo le damos solución? Ya que es un proyecto de piscicultura, variador de frecuencia o hay blower en DC o con SF. No sé si SF será un sistema fotovoltaico, pero bueno. Entonces, frente a estos, ya como tenemos una inversión importante en el blower, lo que se puede hacer allí es que, como esto es un motor que nos va a inyectar aire, les había mencionado esa solución en la página web de los variadores solares. Estos variadores solares nos van a permitir ese motor blower que funciona en AC, convertirlo en solar a través del variador. Estos variadores siempre usualmente traen el respaldo con la red. ¿Cómo funciona? Tenemos paneles, protecciones eléctricas, se comunica con el variador y el variador con el blower o con cualquier motor. Seleccionamos el variador a través de los datos específicos del blower o del motor que queremos volver solar, y el mismo variador va a tomar a veces de la red para que pueda tener una operación nocturna. Evidentemente en piscicultura tenemos ese consumo elevado eléctrico debido a que tenemos que estar continuamente oxigenando, continuamente teniendo ese flujo de agua a través ya sea de un blower o a través de un aireador solar. Entonces siempre es bueno que tener un respaldo, y el ahorro será durante el día a través de paneles solares. Entonces esa sería la solución, tener un variador solar que nos permita esa facilidad tanto de tomar de paneles como de la red para la operación por la noche. Nos preguntan por qué las bombas deben operarse en el punto medio de la curva de presión versus flujo. ¿Por qué no aprovechar la cabeza máxima de la bomba? Listo. ¿Sabes veces qué pasa? Como tenemos fluctuaciones en los niveles, como les mencionaba, si nosotros nos vamos por esas curvas o en los puntos extremos, ejemplo, digamos, estamos usamos la curva 0,2, que es una bomba de medio caballo. Si estamos muy en el extremo, que casi son los 60 metros, el día que se bajó o el día que se bajó el nivel del agua, requerimos subir mayor cantidad, la bomba va a empezar a decir, no puedo, me estoy trabajando sin la potencia suficiente, y se apaga. Esa es una de las cosas. Entonces, la experiencia del cliente será que funcionó mal, que la culpa es del diseñador,
que no le satisface como tal la bomba, entonces empezamos a tener esas complicaciones. Por eso no trabajamos sobre los extremos. Si nos vamos por el otro lado, aparte de qué pasa, ¿cuál es el problema más grande en esos puntos extremos? Que si estamos trabajando en este punto, podremos elevar el agua a los 60 metros, pero en cero de flujo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro lado de la curva. No elevamos mucha agua, no elevamos mucha altura, 10, 15 metros. ¿Y eso qué pasa? Pues que si no estamos elevando el agua, ¿para qué necesitamos la bomba? Necesitamos una bomba que haga esa tarea. Normalmente las bombas tanto mueven el agua como la elevan. Entonces, por eso no trabajamos en esos puntos extremos. Nos preguntan cuál es la altura máxima en la succión para una bomba de superficie. Listo. Eso depende también de un valor que nos da el fabricante. Y Handuro, dependiendo de la bomba, nos ha dicho que máximo podrán ser 5, bueno, un valor máximo será unos 7 metros. Máximo, máximo. Con la bomba que mejor tiene succión, que son las bombas de piscina que tienen muy buena succión. Máximo serán 7 metros. Si estamos hablando de otras bombas superficiales, las convencionales, lo máximo son 4 metros para la bomba de 2 caballos, que es de 1500 watts. Esos serán valores máximos. Lo que yo recomiendo, y estamos hablando ya, si estoy hablando con un instalador, no nos vayamos con una diferencia de alturas de succión a donde está la bomba mayor a 3 metros. Nunca, porque tendremos allí la bomba, como depende de la radiación solar, hasta que no tenga la suficiente potencia, no va a poder succionar y nos empieza a generar ese error. Entonces, nunca nos vayamos más allá de 3 metros. Nos preguntan hasta qué punto se puede sobredimensionar una bomba de 750 watts en paneles solares. Listo, como es el doble, nosotros miremos que tendremos 1500 watts, lo recomendado del fabricante. Entonces, podríamos decir que máximo serán 3 paneles de unos 500 watts para operar esta bomba. ¿Por qué está limitada? Voy a poner aquí un ejemplo. Las fichas técnicas traen estos valores. Y está limitada, por ejemplo, la bomba de 750 watts dice que máximo el voltaje en circuito abierto sea de 150 voltios. Entonces, eso implica que unos 3 paneles más o menos dan eso. 3 paneles de qué potencia, pueden ser de 500, 600 watts será lo adecuado. Listo. Nos preguntan que si todas las bombas son sumergibles. No, no todas las bombas son sumergibles. Si vemos aquí el catálogo, hay un stock importante de bombas sumergibles, pero tenemos bombas superficiales a las que aplica este método, bombas de aguas residuales que también aplica este método. Entonces, veremos bombas sumergibles. Tenemos bombas de 7500 watts, que son 10 caballos, de 5.5 caballos de 4000 watts. Entonces, hay un stock muy amplio, desde el medio caballo, que son 300 watts, hasta los 10 caballos, con diferentes alturas, con diferentes curvas. Todas están disponibles en la sección de descargables de cada bomba. Están sus fichas técnicas para que puedan aplicar este método. Nos preguntan que si se puede monitorear la parametrización de las variables de manera remota en un, uy, se me olvidó. En un controlador. Señor Rodrigo, evidentemente esto viene como una mejora más adelante. Tal vez este año no se aplique en esta marca, pero sé que lo están haciendo. Ya nos llegó un modelo con un Wi-Fi para hacer ese monitoreo remoto de las condiciones del bombeo. Saber cuánto está consumiendo de paneles, saber cuál es la revolución de las bombas y con eso ya poder mirar en las curvas cuánto es el caudal que se está generando. Pero este año no será. Nos preguntan que si el variador hace el paso al respaldo hace automáticamente. Sí, los variadores lo hacen. Bueno, y por ahora no tenemos más preguntas. De pronto precisamente la acotación importante
que es el hecho de que nuestras bombas solares cuentan con certificación RETI, que es realmente importante y nos brinda un respaldo en cuanto a lo que es una operación segura, confiable y de calidad. Y es muy importante lo que recarga aquí Jorge. Sobre estas bombas, no reconozco otra marca que tenga estos certificados RETI y eso nos va a dar pues una fiabilidad importante frente a nuestros clientes, de darles esa seguridad y confiabilidad de que es compatible con toda la norma colombiana para la operación de estas bombas. Yo también les quiero agradecer mucho su asistencia. Voy a dar espacio para el señor José Miguel, que tiene una consulta allí por el chat, ¿sí? Ah, ok. Sí, ya yo escribí el mensaje, buenos días al chat, pero no he Señor tenido Jairo. respuesta alguna todavía. Pasamos al señor José, creo que estaba también con la mano levantada. Vamos a tener dos preguntitas. Sí, señor, buenos días. Ya escribí por el chat la pregunta, la consulta. Sí, señor Jairo, ¿le escucho? ¿Tiene el micrófono apagado? Igual les agradezco finalmente. Ustedes tienen allí mi contacto para que puedan compartirnos las dudas a cualquiera de los ingenieros comerciales frente a esta webinar. Vamos a compartir con los asistentes las gráficas para que las tengan y las puedan hacer uso de ellas. Y les agradezco igual finalmente su asistencia y espero pues darles la asesoría adecuada a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes, muy amable.